Buenos días. El día de hoy, Fernanda Castro, Karen Higuera, Helen Mesa y Jocelyn Valenzuela les presentaremos un video acerca de los estados de conciencia, arousal y sistemas de regulación. Para poder hablar acerca de los estados de conciencia es importante conocer en sí el término de conciencia. Este hace referencia al estado en que se encuentra una persona cuando tiene percepción y un conocimiento acerca del medio que lo rodea y de uno mismo. Mientras que al hablar de sueño hacemos referencia a un estado de inconsciencia del que se puede despertar. Este es por un pequeño lapso de tiempo, entonces es pasajero. A pesar de que todos sabemos que el sueño es una parte fundamental para nuestra salud, no se han encontrado las funciones fisiológicas específicas. Sin embargo, hay estudios que demuestran que el sueño facilita el aprendizaje, la memoria y la conservación de la energía metabólica. Por el contrario, la falta de sueño puede afectar el rendimiento cognitivo y físico y la productividad y la salud. Es importante mencionar que el encargado de regular los sistemas de sueño, la vigilia, la excitación extrema o los estados de ánimo de una persona es el encéfalo. Adicionalmente, la activación general fisiológica y psicológica es lo que conocemos como arousal. Este va desde el sueño profundo hasta la excitación intensa y se produce en el momento en que una persona pasa del sueño a la vigilia y pues empieza a tomar conciencia acerca de todo lo que lo rodea. En pocas palabras, es el estado en que una persona va despertando. Ahora hablaremos acerca del ritmo biológico. Este es la oscilación de un parámetro biológico a lo largo del tiempo. Los factores ambientales van a marcar una activación en este reloj biológico y actuarán sobre el organismo a través de su sistema nervioso y endocrino. El reloj biológico será el encargado de regular los ritmos biológicos en ciclos. Estos ciclos van a tener como ejemplo a los anulares, a los ciclos mensuales, a los ciclos diarios y a los ciclos de 90 minutos. A los anulares les ponemos como ejemplo la variación del apetito, la duración del tiempo de sueño y la variación en los estados de ánimo. Por otro lado, los mensuales tenemos un ejemplo que es el ciclo menstrual femenino, que ocurre de aproximadamente entre 28 a 31 días. El diario sería con la secreción de hormonas que ayudan a crear las funciones que se necesita en un día. Y de 90 minutos aparece durante el sueño, que es el que se hablará más adelante. Ahora nos enfocaremos en el ciclo que es de un día, que viene siendo el ciclo circadiano. Este es un ciclo natural de los cambios físicos, mentales y de comportamientos que experimenta el cuerpo en un lapso de 24 horas. Estos cambios se ven diferenciados por la luz solar y por la oscuridad. Esto es debido a que la luz va a afectar y va a activar a las proteínas reptilianas, lo que eso va a estimular al reloj circadiano. Este reloj está ubicado en el núcleo supraquiasmático y los ritmos circadianos son importantes para la determinación de los patrones de sueño y alimentación, para la generación la activación de los ejes hormonales, la regeneración celular y las actividades cerebrales. Es importante recalcar que se puede afirmar que el reloj biológico puede ser modificado mediante cambios en los esquemas del sueño. Ahora hablaremos del ciclo de sueño y de vigilia. La vigilia es el estado propio de quienes están despiertos. Es el tipo de estado de conciencia en el que uno es consciente de lo que lo rodea. En el momento en el que nos pasamos de sueño a vigilia, pasa por un punto el cual se le llama arousal, en el cual uno empieza a ser consciente de las cosas que lo rodean. En sí, no existe ninguna explicación que nos explique la asociación de entre sueño y de vigilia, pero si lo vemos desde un punto fisiológico, podemos ver que nuestros centros del sueño no están activados. Por lo tanto, los núcleos reticulares activadores del mesencéfalo y la parte superior de la protuberancia se encuentran liberados de su inhibición, lo que provoca la activación que excita la corteza cerebral, así como el sistema nervioso periférico. Estos generan una retroalimentación positiva, la cual mantiene la vigilia. Cuando hemos tenido un día muy agotador, nuestras neuronas tienden a fatigarse, lo cual provoca que esta retroalimentación positiva disminuya o desaparezca, lo cual vuelve al estado del sueño. El sueño. El sueño es el estado de inconsciencia del que se puede despertar, mientras que el coma es el estado de inconsciencia que no se puede despertar. A continuación mencionaremos las dos categorías del sueño, la primera es el sueño no REM y el segundo es el sueño REM, que en sus siglas en español sería movimientos oculares rápidos. Primero vamos a hablar sobre el sueño no REM, el cual consta de 4 fases. Las primeras 2 fases se caracterizan porque es un sueño superficial, mientras que la fase 3 y la fase 4 se caracterizan por ser un sueño lento, profundo y reparador. A continuación hablaré un poco de sus características. Las principales son que el tono vascular periférico desciende, la presión arterial se reduce del 10 al 30%, la frecuencia respiratoria desciende, así como el tono metabólico basal, y además en este sueño no se identifican los sueños, incluso se le denomina como sueños sin sueños, ya que no consolidan en la memoria. El sueño REM es un sueño paradójico o desincronizado, el cual, pese a estar dormidos, se presenta una actividad encefálica, el cual se repite en cada 90 minutos. Las fases de cada uno de ellos es de entre 5 a 30 minutos y cada 90 minutos se estarán repitiendo.
Mientras más agostada esté una persona, el episodio REM será más corto, pero a medida que esta persona descanse, su duración será más larga, es decir, irá aumentando. Les voy a comentar un poco sobre sus características. La primera es que el tono muscular corporal permanece deprimido. La segunda es que se producen movimientos musculares irregulares, como lo es el movimiento rápido de los ojos. Asimismo, es más costoso levantar a una persona cuando se encuentra en este sueño con estímulos sensitivos. Este tipo de sueño se le relaciona a los sueños. Y por último es que la frecuencia cardíaca y la respiratoria tienden a ser irregulares. Ahora hablaremos sobre las etapas del sueño. El sueño sigue un ritmo biológico, el cual se organiza de 4 a 5 ciclos comprendidos a lo largo de 8 horas. Cada ciclo dura aproximadamente 90 a 110 minutos. La primera fase, que corresponde al sueño SNRM, en el cual se enlentece el ritmo respiratorio, así como las ondas cerebrales adoptan una forma irregular. Esta es la fase en la que estamos en el proceso de estar despiertos a dormidos. Este dura aproximadamente unos 5 minutos, es el proceso en el que te estás quedando dormido prácticamente. Luego viene la fase 2, el cual dura aproximadamente 20 minutos, en el cual ya se consigue un estado de relajación un poco más profundo. En este, el cerebro continúa teniendo actividad, pero esta va disminuyendo poco a poco, por lo tanto se le dificulta contactar algunas partes del cuerpo, por lo que hace y envía algunas pequeñas descargas eléctricas, lo cual se refleja como espasmos mientras dormimos. Luego están la fase 3 y la 4. Estas van de la mano, ya que la fase 3 es una pequeña fase de transición entre la 2 y la 4. Entonces dura aproximadamente de 2 a 3 minutos. Y llegamos a la fase 4, en la cual es el estado completo de inconsciencia, en el que se encuentra un sueño más profundo. En este, las ondas deltas son más amplias y son más lentas. Por último, tenemos la fase REM, que como su nombre lo dice, se presentan algunos movimientos oculares rápidos debajo de los párpados. También la respiración aumenta, asimismo el ritmo cardíaco, y la hacen un poco más irregular. También podemos conciliar sueños con más contenido emocional, así como también se puede presentar excitación de genitales. Muy bien, yo les voy a hablar sobre la importancia del sueño y por qué hablamos tanto de esto. Tener las horas de sueño adecuadas es muy importante, ya que estas son esenciales para poder tener pilas todo el día y aguantar la jornada. Pero esto no nomás se trata de dormir bien, sino que hay que tener un sueño reparador. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienen que ser horas de sueño tranquilas, sin pesadillas y seguidas. Es muy importante destacar que la falta de las horas de sueño completas nos va a ocasionar diferentes eventos, como nos va a hacer el malestar, la somnolencia. También nos va a suprimir el sistema inmune, vamos a tener bajada de rendimiento, de concentración y comunicación, así como también nos va a alterar el funcionamiento metabólico y hormonal, que nos puede llevar tanto a la obesidad, presión alta y que se nos vaya deteriorando la memoria. Los trastornos del sueño nos referimos a que estos trastornos son los que nos dificultan un sueño beneficioso y correcto para que nuestro organismo pueda estar en pleno rendimiento. Un ejemplo de estos trastornos pueden ser la apnea del sueño, disomnia, parasomnia, entre otras más. Yo les voy a hablar un poco de la apnea del sueño. Bueno, ¿qué es la apnea del sueño? ¿De qué trata? Esto es cuando los músculos que sostienen los tejidos blandos en tu garganta, como lo es la lengua y el paladar blando, se relajan de forma temporal. Y así tu vía respiratoria se estrecha o se cierra de manera que tu respiración se corta por un momento. Esta entonces la podemos definir como la obstrucción intermitente del flujo de aire durante el sueño, y esto nos va a llevar a un sueño no reparador y por lo tanto no suficiente. Para hablar de la teoría y los aspectos relacionados con el sueño, podemos decir que en las primeras teorías, o sea las más antiguas que se dieron a conocer sobre el sueño, nos daban a entender que esto ocurría a nivel de todo el organismo y que se regía por mecanismos de control central, pero actualmente el sueño puede ser regulado a un nivel más local en el cerebro. Una de las teorías más populares que se explica el sueño es que en el sistema reticular activador, que son áreas excitadoras, este se agotaba tras permanecer en la persona despierta durante todo un día completo, por lo que quedaba inactivo. Esto se daba más que nada por la estimulación de determinadas zonas del encéfalo para producir un sueño similar al natural, en donde se destacaban las siguientes zonas, que son los núcleos del RAFE, el núcleo del tracto solitario y las regiones del diencéfalo. Si los centros que se mencionaron antes son lesionados, se originaría un estado de vigilia intensa. Ahora hablaremos sobre el encefalograma. Este consiste en la exploración de la actividad cerebral, pues los registros de la actividad eléctrica obtenidos en la superficie craneal o cerebral registran una actividad constante en el encéfalo. Dicha actividad va a variar según la edad. Para realizar la exploración de la actividad cerebral se van a colocar unos electrodos en diferentes zonas de la cabeza, en la parte frontal, en la parte parietal, en la parte temporal y en la parte occipital. Cada área va a tener determinadas funciones. Por ejemplo, la corteza frontal se va a encargar de controlar los actos motores. La corteza parietal va a procesar las sensaciones, la parte temporal va a encargarse del área de la memoria y la parte occipital va a procesar imágenes y sensaciones visuales. La localización de cada electrodo se va a definir por una letra y un número. Esto es algo estandarizado en todo el mundo, y la letra va a corresponder al área cerebral, es decir, F frontal, P parietal, T temporal
o occipital, entre otros. Y los números van a seguir dos reglas. La primera regla es que los impares se van a referir al hemisferio izquierdo y los pares se van a referir al hemisferio derecho. Por otro lado, las ondas se clasifican según su frecuencia, es decir, el número de ondas por segundo, medida en hercios. Según Herbert, las frecuencias del electroencefalograma se van a dividir en 4 grupos. Las primeras son las ondas delta. Estas van a ser las más lentas y van a tener un ritmo de entre 1 a 3 ondas por segundo. Estas se van a observar durante la lactancia, el sueño profundo y ya patológicamente en alteraciones orgánicas del cerebro. Luego están las ondas teta. Estas van a consistir de entre 4 a 7 ondas por segundo y van a estar presentes en varios trastornos nerviosos y en algunos estadios iniciales de estados degenerativos cerebrales. Luego están las ondas alfa. Estas van a consistir de entre 8 a 12 ondas por segundo y van a estar presentes en los adultos mientras permanezcan despiertos y en un estado de reposo tranquilo en su actividad cerebral. Estas ondas van a desaparecer durante un sueño profundo y en el caso de que la persona ponga demasiada atención en una actividad mental, estas van a pasar a convertirse en lo que serían las siguientes ondas, que son las beta. Estas van a consistir en ondas asincrónicas de una mayor frecuencia y de un menor voltaje. Pueden ser de entre 12 incluso hasta 80 ondas por segundo y pues estas se van a caracterizar pues por una mayor actividad mental. Entonces, con respecto a las ondas, las delta van a aparecer en circunstancias de aletargamiento, anestesia quirúrgica, sueño profundo, lactancia. Las ondas teta van a aparecer en estados psicomotores y en los lactantes. Las ondas alfa van a aparecer durante situaciones de relajación y las ondas beta en momentos de intensa actividad mental. Ahora hablemos sobre los cambios en el encefalograma durante la vigilia y el sueño. La vigilia es el estado de alerta que se caracteriza por las ondas beta de alta frecuencia, mientras que en una situación de tranquilidad van a aparecer las ondas alfa. Y estos últimos se van a atenuar o bloquear con la apertura palpebral, la actividad mental o la atención. En la vigilia también podemos encontrar otros ritmos. El ritmo mu, que su frecuencia va a oscilar de entre 7 y 12 Hz y estos se localizan en áreas centrales y pueden ser bilaterales. Pero esto no significa que van a codepender uno del otro en los diferentes hemisferios y se van a bloquear con la simple ideación del movimiento. Luego están los ritmos teta. Estos se localizan en áreas temporales y su frecuencia va a ser de entre 4 y 7 Hz. Luego están las ondas lambda. Estas van a aparecer en áreas occipitales y suelen ser bilaterales en ambos hemisferios, con una atención visual. Por último están los ritmos kappa. Estos se van a localizar en áreas temporales anteriores y su frecuencia va a ser similar a los de las ondas alfa, que es decir, de entre 8 y 12 ondas por segundo. Al contrario de la vigilia, el sueño es un estado de desconexión del entorno, inhibición motora y percepción de la actividad generada internamente por el propio cerebro, los ensueños. Por otro lado, en el SNREM, el encefalograma muestra una actividad de gran sincronización y se va a subdividir en 4 fases. La primera fase va a ser una fase de sueño ligero y el voltaje de las ondas va a ser de menor amplitud. Ahí estamos hablando pues de las ondas delta. Ya en las fases 2, 3 y 4, el SNREM, la frecuencia del encefalograma va a ir bajando paulatinamente hasta llegar a un valor de entre 1 a 3 ondas por segundo, las ondas delta. Y durante el sueño REM, las ondas van a ser irregulares y de alta frecuencia. Es decir, que van a indicarnos una actividad nerviosa desincronizada. Es por eso que a este se le conoce como un sueño desincronizado. Este se va a caracterizar por la polifrecuencia de baja amplitud, por movimientos oculares rápidos y una actividad muscular reducida. Bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias por su atención.